casadas, y apoyemos la obra misionera y recorriendo el Ecuador en todos los distritos y hablando con los pastores en el tiempo misionero. Por favor, hermanos, unamos los hombres a la causa misionera, y hable por todo lado, hermano, y motive por la causa misionera. Y qué hermoso es poder ver cada dólar que hagamos, cada oración que allá hacemos, no está en el aire, está bien invertido para la causa del Señor. De alguna denominación me decía que cierto hermano colaboraba mucho para la obra misionera, no de la nuestra, gracias al Señor, pero le daban noticias feas de cómo no se hacía la obra en el lugar a donde ellos apoyaban, y decía, uno le da desánimo colaborar, y él había dicho, nunca más me duele contribuir para la causa misionera, porque yo lo hacía pensando que lo hacían bien, pero si es esa situación no lo hago más. Y yo escuchaba de esa denominación y decía, no, en el caso de nosotros vamos con hermosas noticias a decirle a la iglesia en el Ecuador, sigamos adelante, que lo que hemos trabajado y lo que estamos haciendo no esté en el vacío, porque un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Y allá en España, en Italia, en Alemania y en Suiza no hay un alma, hay muchas personas que alaban y glorifican el nombre del Señor Jesús, que llegaron con otros proyectos a esos países, que llegaron con otros planes a esos países, pero no sabía que Dios tenía planes diferentes para sus vidas, propósitos diferentes para su vida, porque ahí los atrapó el amor de Dios, y ahí están alabando y glorificando el nombre del Señor y siendo una bendición para aquellas naciones. Así que, hermanos, vamos muy contentos, muy felices, dispuestos a seguir animando, y como las Dorcas somos un grupo muy numeroso, ¿no es cierto? Yo creo que por toda parte. Y decía el hermano Álvaro Torros, ni se metan con las Dorcas, porque el que se mete con las Dorcas tiene que hacer maletas e irse. Pues somos la mayoría, allá somos la mayoría, no sé, allá hay 3 filas de bancas en una congregación y 2 son de damas y 1 de caballeros, a duras penas. Y pues las fuertes, porque trabajamos y animamos y somos sabias para hacer que el esposo apoye también. Entonces, la economía más fuerte, las Dorcas las manejamos, gracias al Señor, y aportamos al presupuesto el mayor porcentaje, y sostenemos una gran cantidad de misiones en el país. Allá las Dorcas apoyamos 118 campos misioneros en el país, y apoyamos las misiones extranjeras también, y para nosotros es una bendición. Y esto, hermanos, esto que hemos visto es una herramienta más que nos va a servir para motivar a todas esas mujeres y la congregación en general, porque junto a las Dorcas trabajan los jóvenes y los caballeros y toda la iglesia unida, porque todos amamos las misiones, y esto va a servir para motivar al Ecuador, a la iglesia en ese país, para que sigamos trabajando y sigamos haciendo que este evangelio glorioso se extienda. Así que por eso estoy muy feliz, muy contenta, y espero que Dios siga bendiciendo estos países. Un saludo muy respetuoso en esta hora al pastor de este lugar, nuestro hermano Antonio Valverde, ¿no? Y su esposa, y agradecemos por sus atenciones a sus hijos también, que como siempre todo hijo de pastor llega a visita y tienen que salir del cuarto. Y pues gracias por esas habitaciones y por esa hospitalidad que solamente en Cristo puede darse, porque uno en Cristo es una verdadera familia. Amén. Un saludo a la hermana Luz también, que nos ha recibido también en su casa, gracias al Señor, junto al pastor Roque Moreira, y también por toda esa hospitalidad al hermano Rodrigo y la hermana Martita, que también nos cedieron su cuarto por una noche. Que el Señor los bendiga. A todos ustedes, hermanos en Cristo, algunos reconozco en su cara, menos jóvenes que antes, pero firmes, gracias al Señor. Nos conocimos, decía la hermana, solteras, y ahora ya con canas, casadas y con hijos jóvenes, a punto de ser suegras. Espero que eso sea en un futuro muy lejano, pero firmes, gracias al Señor, firmes con la ayuda del Señor, caminando con la ayuda de Dios hasta el día de hoy, y esperamos caminar hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Un saludo especial de parte, antes de venir a este lugar, tuvimos una reunión con todas las líderes nacionales del Ecuador, de las Dorcas, una reunión de trabajo, pues había
que venía a este recorrido, y ellas dijeron que, y encargaron de una manera muy especial, que parte de estas 31 líderes que hay allá en el Ecuador entreguemos saludos. Así que entrego esos saludos a la iglesia aquí en Barcelona, hermanos. Son mujeres que oran mucho y también trabajan mucho por la causa misionera. Que el Señor Jesús los bendiga y que sigamos todos adelante con la ayuda del Señor. Estamos acá con mi compañera que está en otra congregación también, la hermana Fabiola de Pucha, y agradecemos al Señor este privilegio. Agradezco a Dios por la oportunidad también de poder estar aquí, a mi esposo, que sin el permiso de él pues no podríamos estar, ¿no es cierto? Decía un hermano que nos dieron la visa exactamente, creo, nos presentamos el viernes y la visa estaba el martes, el siguiente martes, rapidito, sin ninguna dificultad, y nos dieron para 6 meses, caduca en abril del siguiente año. Y decía un hermano, ya pues pueden quedarse hasta abril. Digo, no, en el consulado allá en Italia nos dieron hasta abril, pero el esposo exactamente nos dio hasta el 12 de diciembre. Y ese es el sello último que vale, ¿no es cierto? Así que hay que presentarse, muy bien. Aquí estamos para que otra vez, porque el esposo es peor que el cónsul, ¿ah? Si no le mueve, si no le da paso a él, ahí tenemos que quedarnos. Pero gracias a Dios por mi esposo y mi familia, que me ha permitido estar por acá, muy apenado porque es muy sentimental, pero feliz decía de que se vaya mi hija y pueda ver la gloria de Dios en esos países. Así que un saludo de parte de él también para todos ustedes en el nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios. Primera Timoteo, el capítulo 3, el verso 15. Agradezco al pastor el honor que me concede de ser la portadora del mensaje en este culto de escuela dominical. Primera Timoteo, el capítulo 3, el verso 15. Vamos a dar lectura, puntos, este verso de la palabra del Señor. Amén. Dice este versículo: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar, hermanos. El que no puede faltar en nuestras reuniones está aquí en medio nuestro. Estas reuniones son por Él y para Él. Es el centro de todo lo que hacemos en este lugar, hermanos y amigos también que nos acompañan, y gracias por estar con nosotros. Pero todos conocemos que aquí sin Él no haríamos nada. Y Él, tan fiel a sus promesas, aquí está con su pueblo, dispuesto a bendecirnos como lo ha estado haciendo, y dispuesto también a hablarnos a todos, porque tanto ustedes como yo necesitamos esa palabra que es viva y eficaz en nuestra vida. Solo la palabra de Dios tiene poder, hermanos, y necesitamos palabra de Dios. La palabra del hombre, en labios de un buen orador, muchas veces logra tocar las emociones de los hombres, pero sale del culto y se terminó la emoción. Pero la palabra de Dios va más allá de las emociones, convierte el alma, transforma. Y aunque salgamos del culto, ella sigue haciendo la obra que solamente ella sabe hacer, y da fruto a su tiempo. Hay gente que ni siquiera se emociona para bien, se enoja cuando escucha la palabra. Pero aunque sale enojada y no pasó al altar y dice, pero ¿por qué dijeron eso? Alguien dijo, no, esto no es para mí, porque le hablaban sobre el hogar y cómo debía llevarse el hogar. Y salió enojada, pero allá la palabra de Dios obraba y obraba y obraba. Y a su tiempo esa mujer cambió. No estaba en el altar, pero la palabra de Dios allá fue obrando en lo que ella había escuchado, porque quedó sembrado en el corazón. Esa palabra necesitamos, hermanos, que vamos a pedirle a Dios que Él nos hable su palabra en esta mañana a todos, nos bendiga de una manera especial. Voy a rogar a nuestro hermano pastor, hermano Antonio, viene a este sitio y nos presenta a todos ante el trono de la gracia. Padre mío, te damos gracias en esta hora, tú que eres soberano, Rey de Reyes, Señor. Gracias por tu amor en nuestra vida. Gracias, Señor, por la sierva que has escogido para traer y comunicar tu mensaje. Abre nuestros oídos, estar atentos a tu palabra.
Señor, úngela a ella, su mente, sus labios, su corazón, para transmitir tu palabra, Señor. Usa de una manera especial a nuestra hermana, conforme el propósito para el cual la has traído, Señor. En el nombre de Jesucristo Nazaret, te lo rogamos en esta hora. Amén. Gloria al Señor. Tenga la bondad de sentarse dando una alabanza al Salvador. Decimos, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, el tema en esta mañana, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Nosotros podemos leer, hermanos, en 1 de Timoteo, el capítulo 4, el verso 1. Y este versículo nos hace ver las características del mundo actual. Describe exactamente lo que está viviendo la humanidad o el mundo en la actualidad. Este verso dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en nuestros tiempos, porque ellos hablaban en aquel tiempo, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, hermanos, hoy, en este tiempo hay un sinnúmero de doctrinas de demonios, espíritus engañadores, que por donde quiera van transmitiendo mensajes mentirosos, y este mundo se apoya en la mentira y en el engaño y la crueldad que está impulsada por el mismo enemigo del hombre. Hoy se presentan a las personas un sinnúmero de alternativas engañosas como solución a sus problemas. El espíritu, y muchas veces le dice, ven, le presenta el espiritismo, el hermano tal te puede ayudar y tú trae esto, trae lo otro, trae tal prenda y te vamos a ayudar. Gente que dice que predica la palabra del Señor. Yo veía una vez en un viaje, en un televisor, ahí en un terminal que estaba, gente que supuestamente habla de la Biblia y decía, amigo, traiga la fotografía de la persona, traiga una prenda de vestir, que aquí nosotros haremos tal cosa para que ella vuelva al hogar, porque era un esposo desesperado porque su esposa le había abandonado. Y yo decía, no es posible, eso es espiritismo, tratando de solucionar problemas de las personas. Brujería, hechicería se presenta como solución de los problemas de las personas. Evangelios para todos los gustos y colores, porque ahora se presentan un montón de evangelios, no como dice el apóstol Pablo, no porque hayan muchos evangelios, sino porque hay muchos que han pervertido el evangelio. Y hoy se presentan evangelios para todos los gustos y para todas las ideologías que se acomodan a los gustos de la gente y no que la gente se acomoda a los gustos de Dios. Y se presentan y van y están felices pensando que están siguiendo a Dios a su forma, a su manera. Y para proclamar estos falsos mensajes, estas falsas soluciones, se valen de todos los medios de comunicación posibles. Están también ellos en los parques, están ellos por la radio, están por la televisión, están por los sistemas de internet, están publicando toda esta cantidad de mentiras y de soluciones engañosas. Esta situación pone a las personas en un verdadero laberinto. Es decir, usted ha visto un laberinto, ¿no? Un laberinto, uno que muestra muchos caminos, pero hay una sola salida, pero es tan difícil encontrar. Y realmente la cantidad de mensajes y de soluciones supuestas ponen a la persona frente a un laberinto y hace que muchos de ellos, en base a esa información engañosa, tomen decisiones muy equivocadas, que lejos de ayudarlos, harán que se hundan más en sus problemas y finalmente que mueran sin esperanza de salvación. Porque, hermanos, alguien que no conoce el camino y le ponen frente a muchos caminos, si aquí está el camino verdadero, pero a ese camino se abren un sinnúmero de caminos y todos dicen conducir al mismo lado. Solamente alguien que de veras conoce el camino dirá, no, este es el camino. Pero aquel que no lo conoce y si lo ponen frente a él, dice, pero ¿cuál es el camino? El de acá dice que va hacia allá, el de acá también dice que va al mismo lugar, el de acá dice que va al mismo lugar. ¿Cuál es el camino? Dice la gente. Hoy muchos dicen, ¿cuál mismo es la verdad? Todos hablan de Dios, todos predican de la Biblia, todos dicen que van al cielo, pero ¿cuál
es la verdad. Y muchos se ponen frente a ese laberinto y toman con buen corazón decisiones equivocadas y están en doctrinas equivocadas que no los llevará a ninguna parte ni les solucionará nada, porque aquí hay un solo camino. No son varios los caminos. Y ese único camino que lleva a la vida eterna y que da salvación y perdón de pecados es Jesucristo el Señor. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay quien salve. No importa lo que digan los demás, no importa cuántos caminos se presenten, solo hay un camino y ese es Cristo el Señor. ¡Aleluya! Así que, hermanos, y muchos con buen corazón, con buenas intenciones, están en doctrinas y en enseñanzas muy equivocadas. Y sabe, esa táctica no es de la actualidad. Es la misma táctica que el diablo usó y le dio resultado desde el principio con el hombre. Dios había hablado al hombre la verdad. Le había dado la información correcta. Y él un día le dijo a Adán y a su esposa: si comes del árbol del bien y del mal, morirás. Esa era la verdad, era la información correcta que Dios le estaba dando. Pero vino Satanás a Adán y a su esposa y le dio una información contraria, un mensaje engañoso. Le mintió al hombre y le dijo: así que Dios te ha dicho que vas a morir si comes de eso. ¿Quién ha dicho? No, tú no vas a morir, de cierto no morirás, sino que al contrario, si comes de ese árbol, seréis como Dios. Imagínense, ahí estaba la palabra de Dios que les había dado y el mensaje engañoso de Satanás que también le estaba hablando. Y tristemente podemos ver que la primera pareja, en vez de creer la verdad que Dios le había dicho: si comes de este árbol morirás, ellos no creyeron al mensaje verdadero de su Dios, sino que le dieron oído al mensaje mentiroso y engañoso de Satanás. Y creyeron y comieron porque no creyeron a su Creador, y trajeron consecuencias no solamente para ellos, porque de cierto murieron, y trajeron maldición para toda la raza humana y para toda la creación. Porque a causa del pecado vino la muerte, y hoy todavía probamos las consecuencias de que el hombre no creyera el mensaje verdadero que su Señor le estaba dando. Hermanos queridos, nosotros contemplamos algo que ilustra esto. En Primera de Reyes, el capítulo 13, desde el verso 1 al 21, si usted en su casa puede leer. En este Antiguo Testamento nos relata la historia de un joven profeta, de un hombre de Dios, que recibió una orden de parte de él, recibió un mensaje claro de parte de Dios. Este profeta fue y profetizó contra el altar de Betel allá en Judá, donde se estaban quemando sacrificios para ídolos, para dioses que no eran el verdadero Dios. Y Dios le había dicho: anda y profetiza contra el rey que está quemando sacrificios a falsos dioses. Y vas a decirle que esto va a suceder, y como señal de que es mi palabra que tú estás diciendo, el altar de Betel se romperá y las cenizas se regarán, y eso será confirmación de que tú has hablado palabra de Jehová. Pero cuando tú cumplas eso, no vuelvas por el mismo camino y no recibas no alimento ni tomes agua de nadie. Tú vienes y te regresas una vez cumplida la misión. Y este joven profeta fue a Betel y encontró al rey haciendo su adoración a ídolos. Y se paró y dijo: Jehová ha hablado de esta manera, el reino va a ser quitado y va a ser entregado a otro. Un rey se va a levantar y va a matar a todos los sacerdotes que están quemando aquí incienso a estos dioses ajenos. Y como señal, este altar se romperá y caerá ceniza de él. El rey, como pensaba que era todopoderoso, en vez de doblegarse a la palabra que Dios le estaba hablando, muy enojado, extendió su mano y dijo: atrapen al profeta.
Y cuando él habló diciendo que cogieran preso al profeta para matarlo, dice que Dios inmediatamente actuó, porque Dios respalda a aquellos que hablan su palabra de verdad, y aquellos que envía, Dios está con él. Y ahí se quedó el rey extendido, la mano seca inmediatamente. Y cuando él quiso recoger su mano, se dio cuenta que su mano estaba ahí, tiesa, seca, sin poder hacer nada, y naturalmente se asusta el rey y clama al profeta y dice: hombre de Dios, por favor, ven y ora a Jehová para que mi brazo sea restituido y vuelva a estar como antes bien. Y él va y ora y dice: Señor, ten misericordia. Inmediatamente Dios responde y el brazo del rey se compone enseguida para testimonio. Ante esto el rey le dice: hombre de Dios, ven a mi palacio para que comas y para que bebas. Yo te voy a dar un presente, porque en verdad tú eres un hombre de Dios. Y el profeta le responde y le dice: no puedo hacer eso, porque Dios me ha dado una orden y me ha dicho que no coma ni reciba nada, y aunque me des la mitad de tu reino, yo no voy a ir contigo y tengo que irme por otro camino, porque esa fue la orden de Dios. Aleluya. Y se fue, hermanos, hasta ahí todo bien, cumpliendo exactamente lo que Dios le había mandado, y estaba regresando por otro camino. Y dice la Biblia que ahí había unos hijos de un viejo profeta que corrieron a avisarle a su padre lo que había sucedido. Padre, llegaron corriendo. Sucedió tal cosa. El profeta joven le habló al rey estas y estas palabras. Y el rey quiso retribuirle por lo que él hizo. Y bueno, le contaron todo lo que el profeta había dicho. Y el profeta viejo dice: ¿por dónde se fue el hombre de Dios? Sus hijos dijeron: por este camino. Él ensilló un asna, dice, y siguió al profeta. Y lo encontró sentado en el camino descansando. Yo leía este pasaje y decía: qué malo es detenerse en el camino. Qué malo es cansarse en el camino y pararse y detenerse, porque ahí lo puede alcanzar el enemigo. Y lo alcanzó el viejo profeta y le dijo: ¿tú eres el varón de Dios que profetizó sobre el altar de Betel? Sí, yo soy, le dijo. Pues ven conmigo para que comas y para que bebas. Y él le dijo: no puedo hacer tal cosa, porque Jehová me ha dicho que ni coma ni que beba aquí, y que no vuelva por el camino que yo haya andado. Y se levanta el viejo profeta y le dice: pues a mí también me ha habido palabra de Jehová por medio de un ángel. Y ese ángel me dijo que te diga que vengas, que comas y que bebas en mi casa. Y este joven profeta escucha ese mensaje mentiroso, porque era una gran mentira de parte del enemigo para tramar su fin. Yo decía: ¿es que acaso este profeta no conocía bien a quién servía? No sabía que Dios no tiene dos palabras. No sabía que Dios no es como el hombre, que a lo mejor hoy decimos una cosa y mañana o más luego recapacitamos, nos arrepentimos y cambiamos el mensaje y decimos otra cosa. Pero que Dios es fiel a lo que dice, y que pase lo que pase, cielo y tierra pasará, su palabra nunca cambia. Él no recapacita, porque todo lo que dice lo dice bien y lo habla perfecto. Y él debió haber sabido que Dios no dice hoy una cosa y más tarde otra cosa diferente. Él debió haberlo sabido, pero sin embargo lo desconocía y creyó al mensaje mentiroso que venía de parte del mismo enemigo. Y hasta ahí estaba bien, pero de ahí regresó y se fue a la casa del viejo profeta y aceptó la comida y aceptó la bebida sentado a la mesa de ese viejo profeta. Y cuando estaba acabando de comer, ahí sí tomó Dios a este profeta y le dijo: por cuanto desobedeciste la palabra mía y no obedeciste el mensaje que yo te di, te digo que no vas a salir vivo ni te vas a ser enterrado en la tumba de tus padres. Muerte estaba determinado para este profeta.
qué dolor habrá sentido este hombre. Y en verdad, cuando estaba de regreso a su tierra, un león le atacó y lo mató, y nunca regresó a su tierra, y no lo llevaron a la tumba de sus padres. Alguien que estaba sirviendo también, de repente por un mensaje engañoso, quedó truncado, y hasta ahí llegó el final de su servicio y el final de su vida mismo. Todo por creer a un mensaje que no venía de parte de Dios, habiendo ya tenido un mensaje de Dios vivo de manera específica y clara. Bendito sea el nombre del Señor. Actualmente el diablo sigue engañando a la raza humana, pues difunde por doquier mentiras e información falsa que contradice la verdad de Dios, para lo cual utiliza personas e iglesias que, al igual que ese viejo profeta, dicen hablar de parte de Dios, pero que no es otra cosa que espíritus engañadores y doctrinas de demonios, pues lo que hacen es contradecir y pervertir la verdad de Dios, el evangelio precioso. Niegan la santidad, niegan la eficacia de la gracia, niegan el poder del Espíritu Santo, y han llevado mucha gente a tomar decisiones equivocadas. Ven, le dicen a la gente, y muchas veces a cristianos que no conocen y que no quieren escuchar el mensaje de verdad que la iglesia del Señor tiene, porque aunque al hombre le duela, aunque la gente no le gusta, aquí claramente decir pecado es pecado, y Dios reclama santidad de sus hijos, y eso no cambiará. Ningún país, ningún continente, ninguna cultura puede cambiar lo que está establecido por la palabra de Dios. Y no importa si predico en la China, en Francia, en Alemania, o en el Ecuador, o en Colombia, no importa, la palabra de Dios sigue siendo la misma, y esta dice que sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Pero qué pena es escuchar iglesias diciendo y hablando de un Dios santo y negando la santidad, y personas que escuchan este mensaje y dicen: ah, no, esto está bueno, aquí no son tan fanáticos, aquí no son tan extremistas, aquí no son tan exigentes, este evangelio sí me gusta a mí, esto está fácil de seguirlo, y se meten en una doctrina engañosa, olvidándose que el Dios que pidió santidad, y Él dijo: yo sed santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esto incluye a todos los países del mundo. Ah, no, es que eso es en el Ecuador. Ah, no, es que eso era en Colombia. En Ecuador, en Colombia y en todos los países Dios es el mismo, y su ley no cambia. No hay una palabra para un país y otro mensaje para otro país. Este mensaje es universal y sus leyes son eternas para todos. Yo recuerdo un hombre en un seminario que nos daban, que fuimos invitados como iglesia, y nos enviaron algunos a un seminario que había una cantidad de gente de muchos países, de algunas denominaciones, y el conferencista hablaba cómo el evangelio ya no tenía como poder o efecto en la vida, y citaba a la Argentina como un ejemplo de que había muchos congresistas evangélicos que ocupaban las posiciones importantes en ese congreso, y sin embargo era gente corrupta, gente mala. Y decía, yo recuerdo que indignada, yo decía, ¿qué está diciendo? Debe ser gente que proclaman un evangelio pero que nunca han sentido el poder de Dios. Y yo le decía, porque era algo sobre política, y yo decía, perdone, economista, pero yo creo firmemente que un hombre y una mujer de Dios, de veramente convertido, es lo que estas naciones necesitan, que se pusieran al frente de las naciones. Y ahí él me decía, no, mire Argentina. Y yo le decía, perdóneme economista, pero esa gente no debió conocer en verdad el evangelio. Tiene un evangelio de etiqueta, pero su poder no ha llegado. Y él decía, no, son evangélicos.
Y yo decía, es increíble, un economista que decía que era cristiano, negando la eficacia del poder de Dios. Porque nosotros sabemos que el hombre puede ser lo que sea, pero cuando llega a los pies de Cristo, el poder de Dios lo hace nueva criatura, lo transforma. Y de eso nosotros somos testigos, hermanos. Y ahí evangélicos diciendo que no era posible eso, negando el poder de la eficacia de la gracia, y están llevando a mucha gente que no sabe para dónde tomar y a muchos que no saben para dónde ir, y están con un buen corazón deseando escuchar la palabra de verdad, pero con buen corazón siguen doctrinas engañosas que nada pueden hacer por ellos, pues se perderán, ya que aunque estén siguiendo de buen corazón, están en el camino equivocado. E incluso, hermanos, engañan a muchos que, habiendo conocido la verdad de Cristo, hoy están en doctrinas erróneas. Eso es lo más triste, hermanos, que Dios, habiéndolos puesto en el camino verdadero, hoy muchos se levantan diciendo que hoy sí conocen la verdad. Yo recuerdo unos jóvenes que conocimos muy tiernos en el camino del Señor, y que a los años visitamos esta congregación y preguntábamos, decíamos, ¿qué es de tal joven? Y el pastor apenado decía, ay, hermano, este joven, por más que lo visitamos, no ha regresado, se fue con tal doctrina, que predican que el lenguaje hebreo es el santo, que la vestimenta hebrea es la santa, que la tierra hebrea es la santa, y que ahí sí está en Dios. Decía, hoy decía Dios, qué pena que esté una doctrina engañosa, porque aquí no es la lengua la santa, puede ser la italiana, la alemana, la quichua, la castellana. Aquí hablamos un solo lenguaje, y es el lenguaje del Espíritu en el que nos entendemos, y ese es el que viene de Dios. Aquí la tierra no es santa, porque esta tierra es pasajera. Aquí somos peregrinos y nos espera una mejor patria, la única, en donde no habrá nacionalidades, donde no habrá fronteras, donde todos seremos un solo pueblo, y no sé qué lengua hablemos, pero glorificaremos el nombre del Señor Jesús, agradecidos delante de su trono. Aquí el vestido no nos hace santos. Aquí lo que hizo santo Dios, el poder de Dios en nuestra vida, y vestimos como vestimos porque Dios cambió nuestra vida. Porque si Dios no ha cambiado la vida, vistamos lo que vistamos. Si hay adentro amargura, no hay perdón, hay pecado. No importa lo que vistamos, Dios lo que mire es el corazón. Pero en un corazón limpio y en una vida santa interna, la santidad puede verse por fuera también. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Doctrinas erróneas. Porque si no se bautiza en el nombre de Jesús, no lo digo yo, no lo dice el pastor, no lo dice la iglesia apostólica, lo dice la palabra de Dios. Si no se bautiza en el nombre de Jesús, no hay perdón de pecados, porque solo en ese nombre hay perdón de pecados. Así que no es porque seamos extremistas, así lo dice las Escrituras. Así pues, hermanos queridos, los falsos maestros eran y aún son una amenaza para la iglesia. El Señor Jesús a los apóstoles les advirtió sobre ellos y les dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, dijo a través del apóstol, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No importa con quién venga con ese otro mensaje. Y el apóstol dice, así sea un ángel. Porque hay muchos que dicen, un ángel vino del cielo y trajo este mensaje, y están con la imagen de un muerto ahí porque un ángel les dijo que siguieran a ese Señor. Y el apóstol dice, si fuéramos nosotros mismos que les trajéramos un mensaje diferente, no crean, ese es un anatema, yo sería un anatema, dice el apóstol. Y que Dios guarde a sus siervos de la iglesia, y que Dios nos guarde a todos, hermanos, para seguir predicando la verdad del Evangelio
y hoy dicen, venga que acá está la verdad. Después de que nos anunciaron y nos enseñaron el camino donde estamos hoy. Que Dios nos guarde para no caer en la maldición de ser anatema malditos, dice, sea un maldito. Así que venga un ángel, no importa. Que venga un pastor muy querido para nosotros, no importa. El mensaje es el mismo y nosotros no seguimos a los hombres ni a los ángeles. Nosotros seguimos a Dios. Y si el hombre está en Dios, seguiremos su enseñanza. Y si se aparta, lo siento, me da pena, lo amo, pero yo sigo la palabra de Dios. Y que vámonos para acá, hermanos, que vámonos en su grupito, no. Porque yo no he entregado mi vida a hombre. Yo no aprecio, pastor. Yo no amo mucho, hermano, pero yo estoy donde Dios me puso. Porque aquí no alabamos a hombres, ni nuestro ídolo, ni nuestro Dios es hombre alguno, por muy bueno que éste sea. Aquí nuestro único amor y nuestro único Dios es Jesucristo el Salvador. Y si caminas para allá, vamos y te acompaño. Pero si te desvías, lo siento mucho, pero yo sigo a Cristo el Salvador. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, ante esa gran verdad, la iglesia debe ser el fundamento de la verdad del Evangelio, la que sostiene y conserva la verdad, pues la ha recibido, la guarda, la obedece, la tiene muy profundo en el corazón y la proclama como la palabra de vida. La defiende y demuestra su poder en el Espíritu Santo. Esta es la iglesia donde Dios en su voluntad preciosa ha depositado esta verdad maravillosa para proclamarla, para defenderla, para sostenerla, para publicarla, para demostrar en nuestra vida que Dios es poder, que el Espíritu Santo obra en la vida de los hombres. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por Dios, manifiesta que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, que sostiene y exhibe públicamente este glorioso evangelio para que la gente lo conozca y menos sean engañados por el diablo. En medio de tantos mensajes engañosos, aquí hay una iglesia que se pone en pie y publica la verdad que ha recibido y que guarda tan celosamente, que es la verdad del evangelio. Nosotros somos esa iglesia donde Dios ha depositado esta verdad maravillosa. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Una columna. Usted conoce, mire, ahí tenemos una columna, columnas. Una estructura o pieza arquitectónica vertical de forma alargada que sirve para sostener la estructura. Sirve como base, como sostén de la edificación, aunque también puede tener fines decorativos. Hay columnas que no precisamente sostienen la estructura, pero son columnas decorativas, de adorno. Si figurativamente, columna es lo que sirve como sostén y apoyo. Eso significa columna. Una columna es un sostén o es un apoyo. Así vemos, hermanos, cómo en el plan de Dios se menciona a los profetas como Jeremías. En Jeremías 1:18 le dice que lo había puesto en medio del pueblo como una columna de hierro, una columna fuerte. A los apóstoles como Jacobo y Cefas y Juan, dice que eran considerados como columnas de la iglesia. Es decir, gente que apoyaba y sostenía la doctrina del Evangelio. Y como leímos en el versículo de Timoteo, a los creyentes o a la iglesia en general misma es la columna de la verdad. Es decir, donde se asienta, donde Dios ha depositado, la que sostiene, no la mentira del diablo, sino la verdad de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo. Y vemos que en una estructura o en una construcción, todas sus partes son importantes, pero la columna es algo muy indispensable en una edificación, pues ella sostiene el peso del edificio. ¿Se acuerda de Sansón? Cuando fue atrapado por jugar con lo que Dios le había dado, con el poder que Dios le había dado, y terminó siendo juguete del enemigo, ciego,
y ahí siendo la burla de todo un pueblo, habiendo tenido el poder de Dios en su vida. Él con amargura, estando en medio de aquel templo de Dagón, le dice a uno de los muchachos: llévame, ¿dónde están las columnas principales? Las que sostenían el edificio. Y una vez que le pusieron junto a las columnas, dice que Sansón oró a Jehová y le dijo: Señor, solo por última vez, solo por una vez más, vuélveme a mí esa fuerza que yo tenía y haz que yo tome venganza de mis ojos con estos filisteos. Y Dios, que es tan bueno y paciente, le escuchó y le dio la fuerza, y él empujó las columnas y la edificación se vino abajo, porque las columnas, las principales sobre todo, sostienen la edificación. Así compara Cristo a la iglesia. Figurativamente, la iglesia es una columna y apoyo de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Cristo, del Señor. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo es lo que sostiene esta iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Una columna se empleaba también, hermanos, para plantar antiguamente en las plazas. Plantaban columnas que servían para poner anuncios públicos, anuncios de los reyes, avisos, decretos. Ponían la columna y ahí pegaban los anuncios. Lo que querían hacer conocer al pueblo era un poste que sostenía una propaganda. Dios escogió a esta iglesia en la tierra y la ha plantado en medio de esta humanidad para exhibir públicamente y hacer conocer esta verdad maravillosa. Donde quiera que usted se plante, usted es una columna que publica y da a conocer lo que hemos recibido por su gracia. Donde quiera que nos encontremos, publicamos este evangelio maravilloso que Dios nos ha dado. La iglesia unida proclama y exhibe la verdad única, que es Jesucristo, en medio de un mundo que se apoya y sostiene la mentira. La gente necesita conocer esta verdad, de la cual la iglesia es su columna, encargada de la proclamación de este evangelio glorioso. ¿Para qué vive usted donde vive? ¿Para qué lo trajo acá a España Dios? ¿Para ganar algunos euros, pensó usted, cristiano que vino del Ecuador o de Colombia o de donde haya venido? Pero no lo trajo el Señor con ese propósito. Dios lo trajo para plantarlo en este país y publicar esta verdad maravillosa, para que aquí los españoles y las naciones conozcan que solo hay un Dios que puede hacer maravillas. Y aunque usted no se ha dado cuenta, lo puso como columna en ese lugar, para que publique y dé a conocer lo que esta gente no conoce y que necesita para su salvación. Oh, aleluya. ¿Cuántos damos una alabanza? Gloria a Dios. Gracias a Dios por esas columnas en este país. Un baluarte, porque somos columna y baluarte. Se llama baluarte al principal elemento defensivo dentro de una fortificación. Su forma era similar a una flecha, una punta de flecha. Venía los muros de la ciudad por un lado y los muros de la ciudad por el otro lado, como se acostumbraba antes poner muros a sus ciudades. Y en el encuentro de los muros se hacía un estandarte, una edificación que sobresalía como forma de flecha, y ahí se ponía y dice que era el principal elemento defensor de aquella muro, de aquel pueblo. Ese era un baluarte, y figurativamente significa amparo y defensa de algo o de alguien. Un baluarte, un amparo o defensa de algo o de alguien. En este caso, baluarte de ¿qué es la iglesia? Baluarte de la verdad. Así la iglesia es el baluarte de esta verdad, que brinda con su defensa, protección y seguridad ante el ataque de falsas doctrinas y modalidades que tratan de perturbar el buen ambiente cristiano que hay en la iglesia.
La iglesia es la encargada de defender la sana doctrina de los que tratan de pervertir el evangelio. Y da pena, da dolor, hermanos, que este evangelio tan puro y tan santo, hay mucha gente que trata de pervertirlo y de torcerlo y presentarlo de manera diferente. Pero esta iglesia preciosa, Dios la cogió no solamente para publicar, sino para defender esta verdad maravillosa. Defenderla con la vida misma, con el testimonio, haciendo ver lo que en verdad es el evangelio en medio de tantos mensajes que tratan de decir lo contrario de lo que es el evangelio glorioso, puro y limpio de Cristo Jesús. Nosotros no vamos a permitir que este evangelio se pervierta, porque este evangelio no puede pervertirse, porque es el poder de Dios para salvación. Hermanos queridos, somos la columna y el baluarte de la verdad como iglesia de Jesucristo. Pero ¿sabe, querido hermano? Ser columna o sustento del evangelio y ser baluarte o los defensores de esta fe gloriosa no siempre ha sido tan sencillo como aparentemente lo es en la actualidad. Porque hoy no nos persiguen ni nos tiran piedras. Hoy mucha gente hoy es el tiempo que se cumple que la gente tiene hambre, pero no hambre de pan, tiene hambre de oír la palabra de verdad. Tienen sed de recibir el mensaje del evangelio que cambia sus vidas. Es un tiempo de gran hambre, de gran sed, de gran necesidad. Hermanos, y esta columna, hermanos, este baluarte debe presentarlo, no olvidándose que no siempre fue así. Y hay lugares que todavía no es tan fácil ser columnas y baluartes de la verdad. Si no, acordémonos, hermanos, cuando comenzó este evangelio, Cristo depositó y entregó esta verdad maravillosa a sus apóstoles. Los apóstoles lo dieron a la iglesia que se levantó en la antigüedad, la iglesia primitiva, y fueron los primeros que comenzaron a levantar, recibieron primero esta verdad y comenzaron a publicarla por los imperios, por las naciones y por donde iban, y comenzaron a defenderla de tantos ataques, y no fue fácil para ellos. Le vino la persecución, le vino las matanzas, imperios inmensos se levantaron para matar a los cristianos, pero esos cristianos firmes, como columnas inconmovibles, como baluartes que no retrocedían, que prefirieron entregar sus vidas, pero murieron proclamando la verdad de este evangelio maravilloso y de este Cristo que habían conocido. Hombres, mujeres y niños en coliseos romanos, en plazas públicas, defendiendo este evangelio maravilloso y levantando esta verdad que les decían los emperadores: niégala, niégala y te salvas, niega ese nombre y te libras la vida. Pero ellos dijeron: no, no lo vamos a negar, porque ellos recibieron un poder maravilloso que no podían negar, que había cambiado sus vidas, y prefirieron entregar su vida en las llamas, en la sierra que los partía, o en los leones que los mataban, pero siguieron alabando y glorificando y publicando esta verdad maravillosa. Y yo pensaba en estos cristianos, decía: a lo mejor ahora uno solo es fácil. Si a usted le dice: te mato por el evangelio, a usted a lo mejor lo dice: me muero por el evangelio. Porque cuando uno ha recibido este poder, nada ni nadie lo mueve. Yo recuerdo, hermanos, conocí la palabra de Dios de 17 años. Y cuando mi compañero, el pastor Josué Valiente, me predicaba en el colegio y me decía: ¿cuándo entregas tu vida a Cristo? Yo le decía: pero si yo hago eso, soy la primera que rompo la tradición en la familia. Y yo sospechaba y decía: uy, no creo que me espere nada bueno si hago eso. Y mi compañero me decía: no te preocupes, que Dios te va a ayudar. Y Dios hizo un poder, con su poder cambió mi vida. Y uno no se acuerda de familia, no se acuerda que lleva una tradición, no se acuerda nada, solo ve que hay un Cristo maravilloso que le ofrece su amor infinito, su paz, su perdón, y uno dobla las rodillas y recibe este amor y experimenta el perdón y recibe la paz que nunca había sentido en mi vida. Y Dios cambió
importante. Pero dicho y hecho, mi papá me decía: no te vas a esa iglesia, te doy dinero para discotecas, te doy dinero para que te vayas al cine, pero para esa iglesia no te vas. Yo decía: papá, no le pido dinero, solo deme permiso para irme a la iglesia. Yo quiero ir a alabar y a glorificar a aquel que ha cambiado mi vida, aquel que me hizo perdonarlo, el que nos abandonara siendo niñas y se olvidara que un niño come, se alimenta, necesita estudios, y ahora estoy aquí de joven con usted. No le pido nada, solo déjeme ir a adorar al Señor. Y él decía: no. Y un día, leyendo, y me testificaban de tantos cristianos que habían sufrido, yo dije: no, yo aquí me paro firme y de Cristo no me apartan, y yo voy a adorar al Señor. Y me fui a un culto de escuela dominical, pero yo sabía que en la casa me esperaba la grande. Y ahí, en verdad, mi padre, que había amanecido en una misa celebrándole a un muñeco que nada hace, ahí, y borrachos, vinieron, le taparon con un pañuelo, porque ni ve ni hace, pero le taparon con un pañuelo supuestamente para que no veían lo que bailaban y tomaban y todo lo que se hace ahí. Y amanecieron chuchaquis, como dice la persona. Y por la tarde habían ido a pasar su borrachera en un río. Y a la noche, que estaba yo ya en casa, ¿te fuiste? Y yo le dije: papá, sí, y me voy a seguir yendo, porque de Cristo no me aparta nadie. Y me llamó a la cocina. Yo vi que cogió esos trailers grandes, y cogió una soda y dijo: ven para acá. Y me sentó. Dijo: vas a seguir yendo a esa iglesia. Le dije: papá, yo voy a seguir yendo a esa iglesia. Y me cayó el primero. Y dijo: y vas a seguir a ese Cristo. Y era el mismo enemigo tomando a mi padre, porque decía: ¿quién te da la comida? Yo te doy la comida. ¿Quién te da los libros? Yo te doy los libros. Dile a Dios que te tire la comida del cielo, los libros del cielo, para ver si te caen. Y yo le decía: papá, Dios me da a través de usted, y yo no dejo a Cristo en mi padre, ahí me daba. Y él me decía: ¿y vas a seguir? Yo decía: sí, ahí no negaba, porque me dolía lo que me decía más de lo que me daba. Yo decía: voy a seguir, papá. Y me decía: si tanto quieres seguir a Cristo, en este momento hago una cruz en el patio y te crucifico para que te mueras como Cristo. Y me decía: ¿vas a seguir? Sí, papá, aunque me haga la cruz y me mata, yo sigo a Cristo todavía. Y decía él: te encuentro con la Biblia y te mato con esa misma Biblia si la estás leyendo. ¿Vas a seguir? Sí, decía yo: papá, voy a seguir aunque usted me mate leyendo la Biblia, pero yo voy a seguir, porque la paz que me ha dado Cristo y el perdón que recibí de Él no lo cambio por nada de esta vida. Y yo recuerdo que ya no avanzaba del dolor que sentía en el corazón más que en el cuerpo. Terminé rota la espalda de tanto golpe, hinchada la cara, las piernas. Y me dijo: toma, lárgate, haz tus maletas, porque no te quiero más en la casa. Me da vergüenza que seas mi hija, decía. Con esa falda larga pareces vieja. Ahora no hay como presentarte a los amigos en la fiesta, porque la hermanita no sale, encerrada ahí. Te largas. Y yo dije: papá, me voy. Y me fui al cuarto. Humanamente no es fácil pasar, pero cuando Dios ha sembrado esa paz, ese perdón, nada lo separa de Cristo. Y yo recuerdo que entré a mi cuarto y me tiré en el piso llorando. Y decía: Dios, solo dame fuerzas, porque ya no avanzo, pero a ti no te dejo. Aunque me maten, no te dejo, pero te pido fuerzas para resistir. Y salí de la casa de mi padre. Y saliendo de la casa de mi padre, me acuerdo que mi tío me decía en la puerta, decía una expresión grosera, en otras palabras: eres tonta, pero no mencionaba un animal. ¿Quién te va a dar el dinero que junto a tu padre tienes, la posición social que junto a tu padre tienes, el estudio que tú necesitas y que solo tu padre te puede dar? ¿Quién te va a dar si sales de aquí? Y yo me le planté y dije: ay, tío, a lo mejor nunca tenga el dinero que junto a mi padre puedo tener, ni tenga el estudio que él me pueda dar, ni pueda ocupar la posición social que supuestamente él tiene en altura, pero lo que me ha dado Cristo no lo cambia por nada de eso. Así que me voy feliz ahí, adolorida por salir de mi casa, pero feliz de tener a Cristo. Y
y no me morí. Porque Dios no desampara, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. Porque Él es el que da vida y Él es el que sustenta. Y aunque no he ocupado la posición social de ellos, no hay nada más grande que estar en la altura de servir a Cristo el Salvador, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mi estudio no me ha faltado, mis bendiciones no me ha faltado, porque Dios bendice a los niños con fiel. Fue triste y doloroso, pero estaba dispuesta. Pero yo me imagino y pienso, si yo en este tiempo hubiera tenido hijos pequeños, porque uno solo es fácil, dispuesto a hacer lo que sea por Cristo. Pero yo me imagino a esas cristianas y a esos cristianos de antes, a esas columnas preciosas. Ahí estaban ellos y sus pequeños niños, unos de brazo, otros de 2 años, otros de 3 años, otros ya tenían sus hijos adolescentes. Usted sabe lo que los padres queremos a los hijos. Los jóvenes que están aquí no se pueden imaginar cuánto amamos los padres a los hijos, y nosotros daríamos la vida por ellos, hermanos. Si le tocan a ellos, nos tocan a nosotros. Pero esos padres cristianos estaban ahí en esos coliseos junto a sus niños. Y las fieras venían, no eran ellos que estaban solos, estaban junto a sus hijos, junto a sus esposos o junto a sus esposas. Los esposos cristianos que aman tanto a su familia y que si es con su esposa, ahí están al frente. Pero ahí estaban toda una familia y estaban orando, arrodillados, y la gente mirándolos todos como los leones los iban a devorar, y seguramente sus padres, esas madres abrazados a sus hijos. ¿A cuánto les dijeron: niega a Cristo y salvamos a tus hijos, salvamos a tu familia? Pero cuántos padres y cuántas madres recibieron a sus hijos con esperanza, dice la palabra del Señor, pero no negaron a Cristo. Y cuántos sentirían que de sus brazos el león les arrancaba a su bebé, y ellos seguían: Señor, aquí seguimos firmes. Y cuántos verían a sus hijos adolescentes primero morir destrozados por los leones, pero sus padres ahí seguían firmes. Y cuántos hijos verían morir a sus padres ahí en los coliseos romanos, pero esos chicos ahí seguían firmes, sosteniendo esa verdad maravillosa que había Dios depositado en su vida y defendiéndolo contra todos los imperios, para que hoy nos llegara el Evangelio como nos ha llegado, hermanos. Ancianos como Policarpo, a lo mejor usted habrá oído, de mucha edad, más de 80 años, que toda su vida sirvió al Señor, y un ejército fue a apresarlo y le decían: Policarpo, estás anciano ya, niega a Cristo y vivirás en paz. Y él con altura decía: no, ¿cómo voy a negar a aquel que ha hecho, solo ha tenido bienes y bendiciones para mi vida? Y se fue ese anciano, y en la plaza pública amarrado, cuenta la historia universal, pusieron leñas y encendieron, y le decían: ahí todavía niega, y él no, sosteniendo esta verdad maravillosa. Y encendieron el fuego, y ese anciano alababa y glorificaba el nombre del Señor Jesús, y alabando murió. Y aunque murió uno, miles se convirtieron ahí, porque una columna que dijo: aquí está la verdad y no la niego, y muchos ahí la aceptaron también, porque hubo una columna fuerte. Jovencitos, niños, yo leí la historia de Polio, uno de los niños en las catacumbas, un niño de apenas 11 años de edad, que su madre se había convertido al cristianismo, y perdieron hasta el buen nombre, el renombre de su padre, porque les quitaban los bienes, les quitaban todo, les quitaban. Pero ahí estaban metidos en la catacumba, en las cuevas, escondidos porque los perseguían para matar. Y cuenta esta historia que salían los cristianos, ciertos jóvenes, a buscar comida a escondidas por las noches. Ahí al imperio romano, fuera en la ciudad, salían ciertos jóvenes para buscar comida para los que estaban en las catacumbas.
Y Polio, este niño, una vez dijo: déjenme acompañarlo. Y la madre decía: no te vayas, hijo, porque muchos de los que salían no volvían. A los soldados romanos los atrapaban y morían. Y por eso la madre no quería mandar a su hijo. Y Polio decía: no, mamá, déjame, yo quiero ir a buscar alimento para mis hermanos. Y ese día salió este niño con los jóvenes a buscar alimentos. Y cuando regresaron los jóvenes, regresaron sin él. Se cumplió lo que esta madre tanto temía. Su hijo no había regresado. Los soldados romanos lo habían atrapado. Y esta madre, con gran dolor, en el lecho de muerte, llamaba a su hijo: Polio, Polio. Pero dice que al fallecer ella decía: Señor Jesús, ven, ven, Señor Jesús. Y murió. Alguien dio a conocer a este niño encarcelado, un niño de 11 años encarcelado como un gran peligro para Roma por lo que tenía. Le dijo: Polio, tu madre ha muerto, pero murió fiel a Cristo. El niño lloró y, secando las lágrimas, dijo: bueno, mi madre ya tuvo el honor de morir por Cristo, ahora me toca el honor a mí. Y a un niño de 11 años cuenta la historia que lo escoltó un ejército ante el juzgado romano, ante una gran imagen que adoraban el César. Y los soldados, el juez le decía: Polio, eres apenas un niño. Niega ese Cristo que en la locura tu madre te ha metido y te ha hecho seguir eso. Y mira qué es lo que te ha dado Cristo. Te ha quitado la fortuna de tu padre, te ha quitado el nombre de tu padre y estás pálido, raquítico, estás amarillo. ¿Qué es lo que te ha dado Cristo? Niégalo, Él te ha dado solo males. Y este niño decía: no, a mí Cristo me ha dado lo más hermoso y mi madre no ha cometido ninguna locura porque me ha enseñado a conocer, a ser más maravilloso, que me amó tanto que dio su misma vida. Dice: pero ahora no tienes mi madre. Dice: sí, ella tuvo el honor de morir por Cristo, porque Cristo murió un día por nosotros sin merecerlo. Y él dijo: ahora a mí me toca ese honor. Un niño parado frente a un gran juzgado romano, y lo llevaron, y ese niño ahí ofrendó su vida, hermanos. No importaba la edad que tenía, pero fue una columna firme e inconmovible, sosteniendo la verdad. Así podemos citar hoy cuánta gente, hermanos, firme. Si no es por esas columnas de aquel tiempo y de todos los tiempos, hoy el Evangelio no nos hubiera llegado, esta gracia no nos hubiera llegado como nos ha llegado. Pero gracias a Dios, porque el Señor en todo tiempo ha tenido una iglesia preciosa como columna firme y como baluarte que defiende esta verdad maravillosa. Nos ha llegado hasta el día de hoy esta gracia para que la disfrutemos estas generaciones y para que mucha gente hoy estemos contentos y felices disfrutando el poder de Dios. Gracias a que hubieron hombres, mujeres, niños que se pararon firmes ante los embates del enemigo que quería desaparecer este evangelio y este mensaje de verdad, que se estuvieron sosteniendo a pesar de toda circunstancia esta verdad maravillosa, sin desmayar y sin negar la fe, hermanos queridos. Hoy nos toca a nosotros, ante tanto mensaje engañoso, la iglesia tiene que pararse como columna y como baluarte firme. No importa los embates que vengan, esta generación entera tiene que conocer que solo el poder de Dios cambia, que solo el poder de Dios transforma. Y es de aquí, de esta generación, se han de seguir levantando hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos y de todas las edades, que se paren frente a este mundo y diciendo: el poder del evangelio es real, aunque mucha gente lo quiera negar, y la santidad se puede practicar todavía con la ayuda de Dios. Hay muchas cabezas blancas en la actualidad, muchas generaciones que ya están pasando, pero aquí se están levantando nuevas generaciones que serán las columnas para las futuras generaciones. Hasta cuando el Señor venga, siempre habrá gente dispuesta a sostener esta verdad del evangelio maravilloso
el que cambia. Jóvenes, invencibles y firmes con el poder de Dios ante cualquier debate y embate del enemigo. En los centros educativos, muchas veces a los estudiantes les dicen, haz esto. Yo recuerdo en mi colegio, para el 6º curso, hermanita, me decía mi hermanita, y mi dirigente preparó un baile de fin de año. Y decían, bueno, todos dijeron, la hermanita no va a estar, porque ellos saben que no está en ese tipo de reuniones. Y la dirigente me quedó viendo bravísima, porque ella era súper mal hablada, una persona de Guayaquil, inconversa y tremenda de carácter. Dijo, después hablo contigo. Y me llamó, me dice, ¿tú vas a ir al baile? Le digo, no, profesora, yo soy cristiana y no voy a ir al baile. Dice, bueno, si no vas al baile, tú vende las entradas y estás en la puerta, aunque sea controlando los que entran y los que salen recibiendo. Digo, no, porque yo no voy a participar en nada de lo que incurra y signifique que los jóvenes vayan a eso, porque Dios a mí cambió mi vida y yo no quiero involucrarme en esas cosas. Y me dijo, tan jovencita te estás desperdiciando. Digo, no, profesora, no me estoy desperdiciando, estoy dándole la vida y aprovechando la vida, en verdad, porque aquí en verdad se aprovecha la vida. Afuera uno la desperdicia y la destruye. Y me dijo, no vas a hacer eso. Si no haces eso, te quedas en la 5 materia de especialidad, te quedas para supletorio. Le dijo, profesora, si usted quiere dejarme, es cuestión suya. Yo estudio y si Dios quiere paso, y si no quiere no me gradúa. Lo que sí sé es que no depende de su poder, sino de Dios. De Él depende que me gradúe o no me gradúe, y me retiré. Y ella muy indignada. Y ¿saben qué? De mi curso, que era físico-matemático, que éramos 40, solo 5 pasamos de lleno para la graduación y los 35 se quedaron, y entre los 5 estaba yo, porque no depende de un licenciado ni de unos puntos, porque el cristiano no se vende por puntos o por notas o por grados, por un año escolar. Así me quede un año escolar, lo que no viene con Cristo no viene y punto. Los padres cristianos no somos los dos que temblamos. Ante su hijo no sale de esa comparsa, le queda el año, pierde 5 puntos. ¿Qué 5 puntos? 2 puntos, unos cuantos euros, o quizás un año. Los cristianos antes perdían la vida y la vida de sus hijos, no 5 puntos. Sí, pero aquí hay jóvenes llenos del poder de Dios, y gracias a Dios por eso. Señoritas, que han probado lo que es el amor de Cristo y dispuestas a pararse frente a esta humanidad llena de tanto engaño y de tanta mentira, para decirle a este mundo entero y para decirle a esta España orgullosa que hay un Cristo maravilloso que cambia y que salva y que redime la vida del hombre. Somos la columna y el baluarte de la verdad. Tenga la bondad de ponerse en pie. ¿Cuántos en esta mañana queremos agradecer?